¿Cómo los hombres arruinan tu futuro? En este video me gustaría hablar de una situación en la que muchas mujeres acaban atrapadas al comenzar una relación. Dejan de construir su propio futuro, empiezan a vivir en función de un hombre y terminan en un estado de incertidumbre que puede prolongarse durante años. Y es una dinámica que todos conocemos demasiado bien, desafortunadamente. Una mujer que antes de conocer a un hombre tiene su propia vida, tiene objetivos, hace sus planes, viaja, estudia, trabaja, construye proyectos, imagina cómo va a ser su futuro y entonces aparece un hombre y muchas veces ni siquiera es la mujer quien propone formalizar la relación, es él quien insiste, que hace gestos grandiosos, que insinúa que va muy en serio con ella y es él quien primeramente propone que quiere una relación seria y exclusiva con ella. ¿Y qué es lo que piensa la mujer? Vale, está bien, si tanto se ha esforzado por mí, seguramente realmente es lo que quiere. Y si ambos queremos lo mismo, pues entonces adelante, avancemos con esto. Pero una vez iniciada la relación, una vez que él sienta que ya ha cerrado el trato contigo, o al menos tú empiezas a actuar así, ocurre algo que muchas mujeres conocemos demasiado bien. Tú empiezas a hablar del futuro, intentas hacer planes concretos, intentas organizar unas vacaciones, pensar dónde vais a vivir, si en ciudad, si en campo, si en la casa que él va a heredar o si en una casa tuya que tú estás pagando, si algún día tendréis hijos o simplemente qué dirección está tomando la relación. Y él responde con evasivas. No quiere concretizar nada, nunca es el momento de organizar vuestro futuro, nunca es el momento de hablar de fechas y de planes concretas. Puede desaparecer, puede volver a aparecer, puede desaparecer otra vez, aparecer con algún mensaje diciéndote dónde te has perdido, fingiendo como que no sabe que el perdido ha sido él. Puede decirte cosas tipo, te lo estás imaginando todo, o yo creo que todo está muy bien, o simplemente desaparecí porque estaba muy ajetreado en el trabajo, o estás viendo problemas donde no los hay. Pero tú necesitas algo de claridad, aunque sea solo para saber qué vas a hacer mañana con tu vida, dónde vas a estar dentro de 5 años, si vais a tener hijos o si no vais a tenerlos. Y mientras tanto, pasa algo muy importante, que el tiempo sigue pasando, el tiempo sigue avanzando y no hay reembolso para el tiempo mal gastado. Y tú ya has invertido años en esta relación, muchísimo tiempo, has invertido emociones, ilusión, energía, has renunciado a oportunidades laborales, emocionales, románticas, experiencias que has podido vivir y has empezado a imaginar un futuro con ese hombre. Y cuanto mayor es esa inversión, más difícil resulta marcharse. Y ellos lo saben, por eso muchas veces juegan con eso, intentan perderte el tiempo, sabiendo que no tienen ninguna intención de quedarse a la larga o sin tenerlo claro, pero aún así proyectando una seriedad, una intención que realmente no tienen, porque saben que cuanto más tiempo tú inviertas, más te vas implicando y más difícil se hace que tú salgas de esa situación. Y ahí es cuando ya aparece también una reacción muy humana. Tú empiezas a pensar, ¿y si todo ese tiempo ha sido para nada? ¿Y si ahora me voy y resulta que dentro de unos meses él sí habría querido comprometerse conmigo? Y entonces sigues esperando un poco más, das un poco más de tiempo, sigues insistiendo, sigues intentando entender qué es lo que está pasando, intentas ser comprensiva, intentas ser buena, dócil, no agobiarlo mucho porque a ver si lo asustas. Y en parte piensas que quizás tampoco deberías renunciar a una relación y perder toda esa inversión que has hecho, ya que al final no quieres aceptar que quizás todo esto no iba a ninguna parte desde el principio. Pero claro, eso cuesta aceptarlo. Pero aún así
va pasando el tiempo y tú necesitas una claridad. No para controlar a nadie, no para obligar a nadie, porque tú opciones tienes, no te faltan, pero ya has empezado algo aquí y no ves razón para cortarlo, tampoco quieres estar con uno y con otro, tampoco quieres cambiar el rumbo de tu vida. Lo que quieres es organizar tu propia vida. Tú quieres saber si en algún momento vas a mudarte a otra ciudad, quieres saber si debes aceptar un trabajo, si continuar con tus estudios o en el sitio donde vais a ir a vivir quizás de esos estudios no habrá sentido. Quieres saber si deberías emprender aquí un negocio porque esto es algo que te ata al sitio donde tú ya estás, o tomar en general decisiones importantes que afectan tu futuro. Pero esta claridad nunca llega, al menos no de él. Y hoy quiero que hablemos precisamente de este fenómeno. Espero vuestra participación en los comentarios porque creo que todas nosotras hemos estado con alguien que nos ha estado perdiendo el tiempo, sabiendo muy bien que no se veía a la larga con nosotras y aún así dando esperanzas, haciéndonos perder años valiosos de nuestra vida, de nuestra juventud. Y quiero que hablemos por qué ocurre eso, por qué tantos hombres parecen evitar hoy en día cualquier tipo de compromiso claro y qué consecuencias tiene eso tanto para las mujeres que están esperando una respuesta y dejan su propia vida en pausa, como analizar si hay algún tipo de consecuencias sociales para los hombres que hoy en día simplemente no cumplen su palabra, van por ahí prometiendo cosas acá y allá y luego no sienten ninguna obligación de cumplir con nada lo que han ido diciendo. Este video va a ser un poco difícil, desagradable, no va a gustar a muchos de ustedes, pero como siempre os digo, creo que lo más importante para mejorar nuestra calidad de vida y orientarnos mejor en ese sistema actual es aceptar la realidad tal y como está, verla en la cara, no negarla. Y quizás el problema aquí no sea únicamente que los hombres hoy en día no se quieren comprometer. El problema es mucho más profundo, tiene múltiples capas sociales, pero también parte del problema es que hay demasiadas mujeres hoy en día que conscientemente detienen su propia vida mientras esperan una decisión que nunca llega. Porque lo más angustioso para el cerebro humano no es una respuesta negativa, es la incertidumbre. Cuando no sabes qué va a ocurrir mañana, tampoco puedes planificar dentro de un año ni dentro de 5. Y cuando no puedes proyectar tu futuro, terminas viviendo en una especie de espera permanente, incapaz de avanzar con la misma libertad con la que lo hacías antes de conocer a este hombre. Y un hombre debería hacer tu vida más segura, debería quitar incertidumbre y no aumentarla. Y si no quita la incertidumbre y solo la aumenta, este hombre no tiene lugar, o al menos no lugar de protagonista en tu vida. En general, el mundo está organizado de tal manera que hoy en día, en las relaciones entre hombres y mujeres, los hombres tienen la total libertad de decir y prometer cualquier cosa, sin ninguna responsabilidad. No existe ningún sentido de honor ni de obligación social de responder por la propia palabra, como esto ha sido antes. Y en la mayoría de los casos, esos hombres no sufrirán ninguna consecuencia por el incumplimiento de lo que prometieron. Y ellos lo saben. Fíjense en cómo ha cambiado radicalmente nuestra sociedad. Si pensamos, por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XIX, cuando un joven quería casarse y si él tomaba la decisión de visitar una casa de una familia para cortejar a una señorita joven, él no podía simplemente pasar por ahí 3 o 4 veces, verse con ella y después desaparecer sin más, esfumarse así de la nada, porque eso dañaba el honor tanto de la señorita como también perjudicaba a su propia reputación. Toda la sociedad empezaba a preguntarse por qué la cortejó, por qué le dio esperanzas falsas si no tenía ninguna intención de casarse con ella. Y si durante un tiempo un hombre mantenía un cortejo con una mujer y luego la abandonaba, la presión social podía llegar a ser tan fuerte
que en algunos casos este hombre se veía prácticamente obligado a casarse con ella. Él no podía simplemente ir y decirle a una y a otra, te amo, quiero casarme contigo, quiero tener hijos contigo algún día, y después desaparecer sin más. Eso no era posible. Su palabra tenía un peso. La sociedad lo obligaba. No es que los hombres eran distintos, no. Simplemente el contexto social los obligaba a actuar de forma distinta. Existía una responsabilidad asociada a su palabra. Es más, ni siquiera una mujer podía hacer algo parecido sin enfrentarse también a consecuencias sociales. Leí una investigación sobre ese tema donde se describía el caso de una joven que se veía con un muchacho, simplemente se estaban conociendo, obviamente, tal y como correspondía la moral de aquella época, sin mantener relaciones sexuales, sin quedarse a solas, o como mucho, vosotros sabéis, era permitido tener algún paseo corto en el jardín, mientras la familia de ella o de él estaban detrás, a unos cuantos pasos atrás. Ella, con su comportamiento y su actitud, le hizo entender que entre ellos las cosas iban en serio, que ella lo consideraba como un futuro marido, pero en algún momento conoció a otro hombre con una mejor situación económica y decidió elegirlo a él. Y sobre ella cayó entonces toda la indignación de la clase social a la que ella pertenecía, precisamente porque había faltado a su palabra. Para todos, ella había dejado de ser una persona respetada dentro de su entorno. Su honor ya quedó manchado para siempre. Es decir, las sociedades anteriores a la nuestra tenían un concepto muy claro de lo que estaba bien y de lo que estaba mal, de lo que significaba el honor y de la importancia de mantener la palabra dada. Y también la construcción de la masculinidad era diferente. ¿En qué se medía en partes la masculinidad de un hombre? En que debía tener hijos, necesitaba descendencia porque serían los hijos quienes iban a heredar su patrimonio, su apellido y pasar adelante sus genes. Hoy esa construcción de la masculinidad ha cambiado por completo. Para que un hombre sea considerado masculino, ya no se necesita haber estado casado, haber sostenido una familia, haber tenido hijos. En gran medida la masculinidad ha pasado a apoyarse casi exclusivamente al estatus social y a la sexualidad. Y como consecuencia, los hombres ya no encuentran motivos para vincularse mediante el matrimonio con una sola mujer, porque ese nunca fue su sueño nunca fue encontrar una sola mujer, la única, y pasar el resto de su vida en monogamia. Es como si se hubieran ido eliminando a la vez todas las demás formas tradicionales de expresar la masculinidad. Miren, a los hombres se les irán cerrando determinadas vías tradicionales para construir su identidad. Por ejemplo, como ya sabemos, las guerras ya no son una opción, gracias a Dios también. Ya cada vez van perdiendo más legitimidad. Y también ha desaparecido en gran medida la idea de que un hombre se define por el hecho de tener hijos, como ya os dije. Y si antes esto formaba parte de la construcción de la masculinidad, hoy ya no es un requisito ni es un objetivo vital. ¿Y qué les queda entonces? Alcanzar una posición elevada dentro de la jerarquía social y la sexualidad. Y observen qué fenómeno tan interesante está ocurriendo en la actualidad. Antes, solo los hombres con cierto estatus social, los que estaban en la cima de la jerarquía social, tenían acceso a muchas mujeres. Y esos hombres eran muy pocos. Esos no eran todos los hombres. Así funcionaba esa estructura. Hoy, en cambio, la situación ha cambiado muchísimo. Gracias al desarrollo de las aplicaciones, gracias a las páginas de citas y sobre todo a las redes sociales, el acceso a nuevas personas es enorme. En cierto modo, muchos hombres perciben esas plataformas como un mercado gratuito para mujeres baratas, donde pueden encontrar sexo esta misma noche a cambio de nada. Y esto hace que todo parezca mucho más fácil que en cualquier otra época. Hoy en día, el hombre promedio, simplemente por llevar un teléfono en el bolsillo,
tiene acceso a una cantidad inmensa de oportunidades para conocer mujeres. Hace 100 o 200 años era imposible conocer a lo largo de toda una vida a tantas personas del sexo opuesto. Y la sensación es la de disponer de un abanico prácticamente infinito de opciones. Vivimos dentro de la ilusión de una oferta ilimitada. Y observen lo que está ocurriendo con los hombres hoy. Ocurre algo muy interesante. Ahora sí tienen posibilidades reales de llevar a la práctica un estilo de vida polígamo, tal y como siempre lo han deseado. Pero al mismo tiempo, eso ya no depende necesariamente de su estatus social. No está vinculado a esto, como ha sido siempre. Si antes existía una correlación entre el estatus y la posibilidad de mantener relaciones con múltiples mujeres, hoy prácticamente cualquiera puede construirse una especie de harén si domina determinadas herramientas, sabe utilizar redes sociales y se mete en alguna aplicación de citas. Prácticamente cualquiera. No hace falta ni siquiera tener mucho dinero ni tener mucho estatus, simplemente saber mentir bien, saber presentarse medio bien, ya que el mercado está tan mal que cualquier hombre que sabe decir 2, 3 mentiras bien hechas y que no lo pillen rápidamente en alguna contradicción, cualquier hombre puede encontrar a muchas mujeres. Y como consecuencia, la sexualidad se convierte en una forma de afirmar el estatus social. Compiten entre ellos por el número de mujeres con las que están. Los hombres comentan esto. Incluso los que van de más formalitos, de más serios, incluso los que nunca tú te imaginas que podrían hacer esto, incluso los hombres que tú jamás ves que se les escapa el control de su carácter, que nunca dicen palabrotas, incluso los que van siempre con camisa, hombres empresarios formalitos, incluso ellos hablan de esto, todos hablan de eso. Pídele el teléfono y en lugar de meterte siempre en conversaciones con mujeres, abre su grupo con amigos y te aseguro que ahí entenderás con quién realmente tú estás. Pero seguramente él tendrá un gran problema que tú abras esos chats. Pregúntate por qué. Así que, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que la sexualidad ha pasado a ser la forma principal de reconocimiento social entre ellos. Y creo que esta tendencia seguirá extendiéndose cada vez más y más, ya que, como ya os dije, las guerras dejan de formar parte de la vida de los hombres y ese impulso polígamo buscará otras vías de expresión. Por eso, desde una perspectiva general, muchos de ellos ya no tienen como objetivo encontrar a una única mujer. Es importante que entiendan eso. Además, ya no existen los factores sociales que antes limitaban la sexualidad masculina y la encaminaban. La sociedad ya no desempeña ese papel para nada. Ya los deja al aire libre. Todo está permitido, no hay límites, no hay absolutamente ninguna barrera social. Hoy en día, un hombre puede crear una red de relaciones, mantener varias relaciones simultáneamente, establecer distintos tipos de esquemas relacionales y de hecho ya ni siquiera tiene que ocultarlo. En muchos casos eso incluso llega a verse como un motivo de orgullo. ¿Y cuál es la forma más sencilla de conseguirlo? Pues por supuesto decirle a cada mujer exactamente lo que ella quiere oír, que es muy fácil de prever lo que es eso. Tú eres la única, te quiero formar una familia contigo habría llegado a todo, ojalá te hubiera conocido antes, eres la mujer con la que me veo envejeciendo, te veo como la madre de mis hijos y todas aquellas cosas que ellos saben que a ti te van a hacer todo boba con ellos. Y así sucesivamente con una y con otra. Y lo más llamativo es que ni siquiera se cuestiona el historial de esos hombres, porque este hombre puede haberse divorciado una vez, 2 veces o más, y todos sabemos que una mujer no suele poner 2 o 3 hijos en una relación para luego marcharse sin haber luchado hasta muerte por salvarla. Lo más habitual es que cuando un matrimonio termina, hayan existido problemas graves por parte del hombre, o infidelidades, o incumplimiento de su palabra, o adicciones, vicios, abuso, desatenderse de sus responsabilidades familiares, o esperar que sea la mujer que encargue prácticamente con todo el peso de la casa y de los hijos.
Es decir, para que un hombre acabe en el mercado divorciado, si es que realmente lo es, porque muchos se presentan y no lo son, pero para que un hombre acabe divorciado, la causa muy probablemente esté en él. Y aún así, nada de eso se suele cuestionar. Puede haberse divorciado varias veces, puede haber tenido varias relaciones entre sí, puede haber dejado a mujeres de un día para el otro sin ninguna explicación, porque eso es lo que yo veo mucho a mi alrededor. Yo llevo ya mucho tiempo estando sola y a lo largo de ese tiempo he visto muchas mujeres a mi alrededor iniciando relaciones de unos meses, de medio año, de un año, de 2 años, de 3 años, que de repente de un día para el otro, sin ninguna pelea, sin ninguna discusión, este hombre simplemente dice, yo ya quiero estar solo. ¿Y quién se cree esas chorradas? ¿Quién se cree que un hombre va a preferir no tener absolutamente nada, no tener ninguna mujer en su vida, que tener a esta mujer? Esos son pamplinas, por supuesto. Entonces, no se cuestiona, ni siquiera cuando este hombre ha abandonado a una mujer con 3 hijos, incluso cuando el más pequeño apenas tenía, yo qué sé, 2 mesecitos, o cuando ha utilizado cualquier recurso, cualquier requisito legal para quedarse con la casa y dejarla en la calle o en una situación muy difícil, y aún así nadie parece detenerse en ese historial. Lo único que las mujeres en el mercado miran es si este hombre tiene trabajo, si ocupa una buena posición social, si sabe hablar bien, si sabe proyectar una imagen de un hombre serio, formal, es con lo que se quedan. Si sabe vender bien su versión de los hechos, eso pesa mucho más que todo lo demás. Y el resto de su conducta queda en la práctica sin cuestionarse. Eso es lo que pasa. Queridas mujeres, si aceptan como punto de partida que esta es la nueva realidad y empiezan a observar ese tipo de casos en internet y en las redes sociales, verán historias de hombres muy poco atractivos, incluso muy poco adaptados socialmente, que incluso ellos consiguen relacionarse con mujeres realmente guapas, realmente interesantes, y terminan creando unas relaciones, situaciones, experiencias sorprendentes con una clase de mujeres que están muy por encima de su nivel, visto desde fuera. A veces veo esas historias en internet y me quedo completamente desconcertada. ¿De verdad pienso alguien se pudo fijar en ese hombre? Incluso hay mujeres compitiendo por un hombre así. Imagínense entonces cómo pueden percibirse a sí mismos los hombres que, además de ser relativamente atractivos, por ejemplo, también poseen alguna otra cosa que se considera atractiva por las mujeres, algo como la altura, por ejemplo. La estatura para muchas mujeres es muy importante. También hombres que tienen ciertas habilidades sociales y también hombres que saben desenvolverse bien con las mujeres. ¿Cómo creen que esos hombres interpretan sus posibilidades en el mundo actual? Y precisamente a esto quería llegar, porque hoy ya no es posible exigir a los hombres ese tipo de compromisos, porque ya no existen mecanismos sociales que garantizan que cumplirán su palabra. Por eso la estrategia más inteligente para una mujer es dejar de orientar toda su conducta hacia la búsqueda constante de ese compromiso. Piénsenlo un momento. A un hombre le resulta mucho más fácil construir una red de mujeres, incluso una especie de harén, cuando cada una de ellas quiere quedarse con él, cuando cada una desea formar una familia con él y sigue el mismo guión de te quiero, quiero estar contigo, quiero construir un futuro contigo. Cuando una mujer empieza a preguntar ¿qué está pasando entre nosotros? Que yo no entiendo por qué desapareciste, por qué no me llamaste. Y desde esta dinámica a él le conviene que todas esas mujeres reaccionen así. Mientras esas mujeres intentan comprender qué es lo que está ocurriendo, a dónde va la relación, intentan ser comprensivas con él, esas mujeres siguen emocionalmente vinculadas a él y él controla la situación. En cambio, cuando las mujeres empiezan a pensar, ni siquiera doy por hecho que vaya a existir una relación seria. No doy por sentado que entre nosotros hay algún tipo de compromiso.
Vivimos en un mundo postmoderno en el que esos compromisos ya no están garantizados. Y cuanto antes yo acepte esta realidad, mejor. Esa es la actitud que tú tienes que adoptar. Y entonces la situación cambia por completo. Y fíjense en eso. Si ninguna mujer da por sentado que este hombre va a ser exclusivamente suyo, también deja de existir la expectativa de ofrecerle una fidelidad incondicional solo a cambio de sus palabras. Porque al fin y al cabo, no basta con que un hombre quiera tener varias mujeres. Lo que realmente le resulta ventajoso es que cada una de ellas le sea completamente fiel. Esa es precisamente la lógica de un harén, ¿no? La fidelidad de muchas mujeres hacia un solo hombre. En cambio, cuando la sociedad inculca a las mujeres ideas como necesito encontrar al único o tengo que casarme cuanto antes, este modelo facilita mucho más las cosas a un hombre que no tiene ninguna intención de comprometerse ni de serle fiel a ninguna mujer. Le basta con convencer a cada una de esas mujeres con las que está involucrado de que ella es la única y de que él también busca una relación estable. Ya está. Con que cada una de esas mujeres le cree, él funciona perfectamente. Pero aquí hay que entender algo importante. Si un hombre puede obtener todos los beneficios de una relación exclusiva sin asumir los compromisos que una relación implica, él deja de tener el incentivo para mantener una relación con una sola mujer y para serle fiel. Él no tiene ningún incentivo para hacerlo. Es más, las condiciones en las que vivimos hoy, el contexto social tal y como está, le permiten acumular una enorme experiencia sexual, conociendo y manteniendo relaciones a la vez con varias mujeres. Vivimos en un mundo en el que además él puede hacerlo con mujeres de diferentes partes del planeta, incluso. Y vivimos en una época en la que en cualquier momento, incluso estando supuestamente en una relación en la que ambos habían llegado a ciertos acuerdos, un hombre puede decirte, ¿sabes qué? Me he cansado, ya no me atraes sexualmente, o lo tan famoso, ya no estoy feliz, me voy, adiós, o simplemente desaparecer de un día para el otro. Y tienen que entender que vivimos en un mundo en el que por hacer esto no le ocurrirá prácticamente nada. No habrá sanciones sociales ni sufrirá consecuencias relevantes. Absolutamente nada. En ese sentido, para los hombres, decirle a una mujer, te quiero una relación contigo, se ha convertido ya en una forma de pagar por sexo y por las cosas que quieren obtener de ella. Y en el momento en el que tú como mujer comprendes esto, dejarás de esforzarte por ganarte su aprobación. Dejarás de intentar impresionarlos con tus habilidades sexuales, con lo buena cocinera que tú eres, con lo bien que le limpias y le organizas la casa cada vez que vas ahí para pasar la noche. Te darás cuenta de que su interés es el acceso a tu sexualidad. Lo que busca es esa entrega sexual. Mientras no haya probado esto o aquello, todavía siente cierta curiosidad y sigue intentando ahí convencerla. Sigue por ahí a ver qué pasa. Pero una vez que ya lo ha experimentado todo con ella, ya deja de preguntarse qué viene después o qué sentido tiene continuar esa relación. Y quiero que comprendan que hoy en día los hombres ya no tienen como objetivo encontrar a una única mujer y permanecerle fieles. Además, el feminismo ha privado a los hombres de algunos de los atributos tradicionales con los que antes construían su identidad masculina. Y poco a poco también desaparecerá otro de esos atributos, la guerra. Y toda la lógica de la evolución social apunta en esa dirección. ¿Qué quedará entonces? La sexualidad. ¿Lo entienden? La sexualidad ocupará un lugar cada vez más central en las relaciones humanas, mientras que todo lo relacionado con la fidelidad irá pasando cada vez más atrás. ¿Y cuál es el problema en todo esto? Que muchos hombres quieren experimentar cosas distintas con mujeres distintas y al mismo tiempo esperan que cada una de esas mujeres con las que ellos están les sea completamente fiel. Y yo diría que eso no es algo tan malo que ahora estén mostrando la forma tan abierta
que tienen y esa tendencia a poligamia que todos tienen, porque todos empezamos ya a verla. Y basta con observar cuántos hombres llevan hoy ese estilo de vida gracias al enorme acceso que tienen a posibles parejas. Y podemos ver sus revelaciones en internet. Realmente, por ejemplo, había un canal en mi país y en las redes sociales se hacen recortes de los programas, son reality programas que ponen, y un día había recortes de un programa donde una parejita está buscando cómo convertirse en un trío de pareja, digamos, una relación polígama. Y todos los comentarios en un video que había un recorte de 1 minuto y medio donde las dos mujeres se estaban besando y todos los hombres, absolutamente todos, que os vuelvo a recalcar, ese no es un canal orientado a esto, es un canal donde hay todo tipo de reality programas y hay todo tipo de gente que ve este video, que comenta. Todos los hombres decían, este es el sueño de cada hombre, este es nuestro sueño. Todos ellos anhelan esto. Y nunca antes les ha sido tan fácil conocer mujeres y mantener relaciones sexuales como les es hoy en día. Y van a ver que muchos mantienen varias relaciones al mismo tiempo. Y cualquiera con el que habléis, de hecho, os va a reconocer que el deseo está allí, no desaparece. Incluso los que dicen que ha disminuido con el paso de los años, igual dicen que lo siguen teniendo. Y para ellos, como siempre os digo, dejar este deseo de lado es como renunciar a su propia masculinidad. Es más, cuanto más envejecen, más se aferran a esto, porque para ellos es como aferrarse a la vida misma, aferrarse a su juventud, aferrarse al hecho de que todavía pueden satisfacer a una mujer, pueden gustar, pueden atraer, pueden cumplir con sus estándares, pueden conquistarla, pueden engañarla, pueden someterla, pueden conquistar ese territorio, pueden pasar por él, marcarlo y seguir para adelante. Y yo soy partidaria de no intentar impedir a los hombres cuál es su instinto verdadero, cuál es su naturaleza verdadera. Al fin y al cabo, ellos creen que adquieren estatus por tener a varias mujeres y por esa asociación, ya que existe en su cabeza, ya que existe en su percepción, porque históricamente eran los hombres situados en la cima de la jerarquía social quienes tenían acceso a un gran número de mujeres. Y hoy, en cambio, cualquier hombre corriente puede llegar a mantener relaciones simultáneas con varias mujeres sin necesidad de ganar millones. Y ahí está la diferencia. Y el hecho de que cada uno tiene un teléfono en las manos que le proporciona llevar una doble vida tan tranquilamente, tener sus conversaciones por privado, no tiene por qué exponerse a ningún tipo de rechazo social por acercarse a una mujer en público. Simplemente le puede escribir por las redes sociales, puede buscar su número. Hoy en día hay múltiples oportunidades para hacer esto. Muchos hombres encuentran los números, por ejemplo, de la maestra de su hijo o en el grupo de los padres. Pueden conseguir el número de alguna madre. Es muy fácil, muy fácil. Una vez que tú ya tienes su número en tu teléfono, ya los algoritmos de las redes sociales te van enseñando sus perfiles y ya de ahí es muy fácil iniciar una conversación. Las tentaciones para ellos están a cada esquina. Así que, como ya os dije, dejemos que ellos crean que eso les proporciona un estatus. Y mientras tanto, ellos permanecen distraídos de los verdaderos atributos del poder y del estatus. Porque los verdaderos atributos del estatus son el poder, el dinero y el conocimiento. Por eso, lo que las mujeres deberían hacer no es luchar contra esa poligamia masculina, porque eso nunca vamos a poder cambiarlo, nunca. Que ellos sigan ocupados con eso. Que crean que aumentan su estatus por el número de mujeres con el que están. Que eso les distraiga de aquello que realmente otorga poder. Y el hecho de que no asuman compromisos me parece incluso hasta desde cierto ángulo, mejor dicho, no hasta cierto punto, sino desde cierto ángulo, incluso se puede ver como algo positivo. Porque cada cosa siempre, por muy negativa que sea, siempre contiene en sí algo positivo y cada cosa positiva también siempre contiene en sí algo negativo. Entonces significa que si aceptamos desde el principio las reglas reales del juego, que no existen compromisos garantizados, que no vamos a obtener de ellos
lealtad, exclusividad, que vivimos en una sociedad en la que esos compromisos ya no están asegurados por ninguna presión social. Y cuando un hombre viene y les diga, yo quiero una relación contigo, yo quiero que tú seas solo mía, vosotras entiendan que esas palabras por sí solas no significan absolutamente nada y él únicamente quiere que ustedes vayan en serio con él, pero él no tiene intención de ir en serio con ustedes. Ya pueden estar intentando obtener su fidelidad sin ofrecer la misma a cambio. Yo no soy la que os va a decir lo que deben hacer con esta información. Si quieren, podéis seguirles el juego. Si queréis, les podéis responder algo como ¿y por qué crees que las palabras son suficientes? Tus actos todavía no me han dado motivos para ofrecerte yo mi fidelidad. En definitiva, cada una debería decidir qué va a hacer con esta información. ¿A dónde quiero yo llegar con esto? A las conclusiones a las que he llegado. Entiendan que los hombres no son garantizados. El hecho de que hoy en día un hombre te regala muchas palabras, te regala algo de atención, te regala algo de presencia, no garantiza absolutamente nada, no garantiza ninguna intención, mucho menos garantiza un futuro. No tienen necesariamente como objetivo construir un futuro con ustedes. No buscan, por definición, encontrar a una única mujer, formar familia con ella y permanecer a su lado toda la vida. No. Para ellos el objetivo es adquirir experiencias, acumularlas, pasar por las mujeres, pasar por cuantas más mujeres pueden y seguir adelante. Nada los detiene. No buscan calidad, buscan cantidad. En cualquier momento pueden marcharse. Cuando ya deciden que tú no eres suficientemente buena para que te tengan en la lista de mujeres las que van alternando. Cuando ya hay 5 que están por encima de ti y él ha decidido que ahora mismo su capacidad de lidiar son 5 mujeres y tú te has quedado en la última posición, pues tú de manera natural ya vas a salir de esa competición. Eso es lo que pasa. En el momento que tú te quedas muy atrás y ya él no queda tiempo para ti, va a desaparecer, va a empezar a llamar menos. Cualquier hombre, por muchos años que haya compartido contigo, puede irse en cualquier momento. Por eso, yo prefiero partir de un principio muy sencillo. Nunca considerar que una relación es una garantía absoluta. Así es como yo entiendo el funcionamiento de esa realidad. Por eso, no vinculen sus planes ni sus objetivos a un hombre. Construyan proyectos centrados en ustedes mismas, especialmente proyectos relacionados con su independencia económica, adquirir terrenos, construir viviendas, crear patrimonio. Háganlo de manera autónoma. Si quieres tener una vivienda tuya, cómprala tú misma, para que mañana ningún hombre se pueda ir de tu vida y que te demande la mitad de lo que tú has construido. Y sobre todo, si aspiras a construir un patrimonio importante, reflexiona muy bien antes de casarte. Piénsatelo no 2, 100 veces. Después puede ser necesario compartir los bienes adquiridos durante esa relación, así que conviene valorar si ese compromiso responde realmente a tus intereses. Y pueden comportarse del mismo modo que lo hacen la mayoría de los hombres, cuando entienden que gran parte de lo que él dice simplemente forma parte de un juego y que cuando afirma que quiere una relación seria, simplemente lo hace porque lo más probable es que intenta obtener tu fidelidad o conseguir algo de ustedes que en el terreno sexual. Ya ahí empiezan a interpretar esas palabras de otra manera. O por ejemplo, si ustedes son muy independientes, él puede proponerles matrimonio. ¿Con qué objetivo? Con el de anclarlas, hacer que se vuelvan más dependientes y más previsibles. Así siente que tiene la situación bajo su control y que puede seguir actuando como él desea. Esta es la esencia del juego, así son las reglas. Y en cuanto ustedes caen en esa dinámica y se vuelven completamente previsibles, adivinen lo que pasa. Él pasa a comportarse de la forma más imprevisible posible. ¿Lo entienden? Mientras ustedes permanecen en la incertidumbre, él transmite seguridad. Pero en el momento en el que ustedes sienten una certeza absoluta sobre la relación, lo que perciben del otro lado va a ser la máxima incertidumbre.
Y cuando comprenden cómo funciona esa dinámica, pueden utilizar ese conocimiento. Por eso, si quieren mantener una relación con un hombre, procuren no convertirse en alguien completamente previsible. La posición más ventajosa es conservar siempre un cierto margen de incertidumbre. Y si lo que desean es que él les proponga matrimonio, ocurre exactamente lo mismo. No se comporten como una mujer que exige compromiso o que demuestra constantemente que espera algo de él. Cuanto menos esperen de él y menos le exijan, menos margen tendrá él para exigirles cosas a ustedes. ¿Entienden esa lógica? Espero que sí. Entonces puede empezar a hacer reproches y ustedes pueden responder: ¿y qué has hecho tú para justificar esas exigencias? Aparte de tus palabras, ¿ha habido algo más? ¿Lo entienden? Eso les da mayor margen de maniobra. Cuando comprenden que no existe ninguna certeza absoluta, entienden también que vivimos en un mundo en el que las garantías son cada vez menores. Ya no existen mecanismos sociales que frenen las mentiras ni que obliguen a los hombres a responder por su palabra, como ocurría en otras épocas anteriores. El concepto tradicional de honor ha perdido su fuerza. Además, los hombres han ido perdiendo algunos de los atributos tradicionales con los que antes construían su identidad. Todo lo relacionado, como ya hemos dicho, con la guerra, con el deber militar, con la figura del guerrero, de la asceta o incluso del sacerdote, va perdiendo peso poco a poco. También las religiones, como ya sabemos, ejercen cada vez menos influencia y eso también influye mucho. Más que desaparecer, estamos saliendo progresivamente de este modelo cultural. Estamos dejando atrás esa etapa. Por eso, no intenten convertirlos en hombres fieles, no intenten convertirlos en algo que ellos no son. Para ellos no es posible. Y al hacerlo también están mostrando que las mujeres también tenemos la total libertad de actuar de la misma manera. Y dejen de permitir que alguien esté usando contra ustedes el hecho de que tú eres esto o aquello si haces esto, lo que hemos hecho nosotros siempre. Jamás permitan esto y jamás participen en el hecho de intentar avergonzar a otra mujer por haber tenido más de una pareja. Si ustedes lo hacen y además lo hacen abiertamente, vivir vuestra vida como os da la gana, tal y como ellos lo han hecho siempre, entonces nosotras también ya iremos ganando cierta ventaja. Porque fíjense en la diferencia. Durante miles de años existió una doble moral masculina, pero esta moral siempre permanecía oculta de nosotras. Los hombres podían reconocer entre ellos, y lo hacían, que llevaban una doble vida, que vivían una vida polígama. Un hombre podía presumir ante otros hombres de tener esposa, amante, e incluso acudir a prostitutas, pero no podía declararlo abiertamente delante de toda la sociedad. Pero hoy sí lo hacen. Hoy ya hay hombres que dicen públicamente: tengo varias mujeres. Perfecto. Entonces nosotras también podemos hacerlo. También podemos vivir de la misma manera y ya está. También estamos estableciendo unas reglas que también nos permiten a nosotras actuar del mismo modo. Y cuando esa idea llegue a todas las mujeres, ya ahí sí que veremos un cambio. Porque además la fidelidad femenina tiene una explicación histórica. Porque durante siglos las mujeres fueron educadas para ser fieles, porque una infidelidad podía acarrearles castigos muy severos e incluso la muerte, mientras que a los hombres sí se les toleraba ese comportamiento. Y en muchas sociedades las mujeres llegaron a ser castigadas o incluso matadas con piedras simplemente por una sospecha o una acusación relacionada con una conducta sexual. Bastaba con que alguien, por ejemplo, decía que te ha visto hablar en la calle con un hombre para que te apedraran. Literalmente, eso era lo que pasaba. Alguien podía decírselo a su padre, a su hermano, y eso era suficiente. No había investigaciones, no había pruebas, no había nada. Bastaba con una sola acusación para desencadenar consecuencias gravísimas. ¿Ven la diferencia entre las exigencias que históricamente se imponían a los hombres y las que se imponían a las mujeres? Según la interpretación tradicional de muchas religiones, como por ejemplo el Islam, pero también hay casos de poligamia también en la Biblia, un hombre puede tener varias esposas siempre y cuando puede proveer por ellas. Imagínense.
Y ahora que muchos hombres empiezan a mostrar abiertamente ese estilo de vida, también existe la posibilidad de responder, pues si ustedes actúan así, ¿qué esperan de nosotras? ¿De qué fidelidad nos están hablando? ¿Y a dónde yo quiero llegar con todo esto? A que no tiene ningún sentido luchar contra esa realidad, sino comprenderla y en algunos aspectos aprender de las estrategias que ellos mismos están poniendo sobre la mesa. Si mantienen varias relaciones al mismo tiempo, también están mostrando que esta posibilidad existe y está disponible y para nosotras. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue limitando a la mujer a la hora de vivir la sexualidad de esa manera? La limita, en primer lugar, su etapa reproductiva. También el hecho de saber que si desea algún día tener hijos, dispone de un periodo biológico limitado para hacerlo, y la limita igualmente la necesidad de crear a esos hijos y el apoyo y el acompañamiento que ella debe de brindar en esta etapa, en esta época. Todo ello condiciona también la sexualidad, porque la situación biológica de una mujer no es idéntica a la de un hombre. Por eso una mujer puede participar en ese tipo de dinámicas durante determinados periodos de su vida. Puede hacerlo o en la primera juventud, aproximadamente entre los 20 y los 30, o también después de haber tenido hijos, después de haberse divorciado y haber decidido que ya no quiere tener más relaciones serias, cuando tiene ya 40, 50, 50 y tantos, 60 años. Y en esas etapas ya puede elegir vivir ese tipo de experiencias, claro está, si ella lo desea. Pero también existen limitaciones relacionadas con la capacidad reproductiva de la mujer. Mientras está criando a estos hijos, esa responsabilidad también condiciona mucho su sexualidad, porque gran parte de su energía está destinada a ellos y no a desarrollar esa faceta de su vida. No está dirigida a que ella se sienta mujer, a que organice una vida social activa. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Las mujeres nunca llegarán a comportarse exactamente igual que los hombres en lo que respecta a la poligamia. Lo importante es eliminar el estigma social, esa etiqueta de que eres esto o aquello, o eres una mujer fácil si vives de esa manera. Eso es lo que debería de desaparecer. Si una mujer ha tenido varias parejas, enseguida se la juzga, se la discrimina. Y ese juicio no debería importar. Otra vez vuelvo a decir que se vayan a todos los que intentan avergonzar a una mujer por haber tenido sus experiencias. Lo que una mujer haga con su vida sexual no es asunto de nadie. Y es necesario acabar con esos prejuicios en la época en la que vivimos, porque simplemente no son adecuados para los tiempos que corren hoy en día, no corresponden con la irresponsabilidad de los hombres, porque muchas veces esas experiencias no se han adquirido porque la mujer así lo ha deseado. La mujer se ha visto en obligación de seguir adelante con su vida, de darse una nueva oportunidad, porque simplemente los hombres con los que ha dado no han respondido, han desaparecido o no se han comportado de una manera adecuada para que ella quiera que esos hombres sigan permaneciendo en su vida. Y eso no debería de concernir a los demás. Lo que yo haga con mi vida privada, las decisiones que yo vaya tomando, no es asunto de nadie. Ni yo tengo que dar una explicación porque he roto una o dos relaciones o porque alguien se ha ido, etc. Yo no tengo por qué dar esas explicaciones a nadie. Incluso si una mujer disfrutara de una libertad absoluta, probablemente no viviría su sexualidad del mismo modo que lo hacen la mayoría de los hombres. No actuaría como vemos hoy en día en algunos de ellos, buscando constantemente nuevas parejas. ¿Y a dónde quiero yo llegar con todo esto? A que vivimos en un mundo donde en la práctica ya no existen compromisos garantizados. Y además todo este fenómeno de poligamia y de los llamados harenes seguirá creciendo. Y eso tiene un aspecto positivo, porque cada vez más mujeres verán con mayor claridad cómo funcionan realmente esas dinámicas. Y también hay otra realidad, que hoy hay cada vez más mujeres con un alto nivel educativo y su número sigue aumentando. De hecho, diversos estudios muestran que en promedio las mujeres alcanzan niveles educativos superiores a los de los hombres. Y muchas de esas mujeres, como ya sabemos,
buscan un hombre que tenga por lo menos su nivel de formación y su posición social e económica. Pero por norma general, como ya sabemos, las mujeres de su misma edad, aunque sean muy inteligentes, aunque sean muy preparadas, muy formadas, muy cuidadas, no suelen despertar ese mismo interés. En cambio, las mujeres más jóvenes, más inexpertas, suelen atraer mucho más a los hombres. Y cuando una mujer es mayor y además no encaja en determinados cánones de atractivo, muchos pueden llegar a verla como alguien porque no merece la pena esforzarse, como si hubiera perdido ya su valor en el tal llamado mercado, según esa lógica. Y hay que mirar esa realidad de frente. No va a ocurrir que todo el mundo encuentre pareja, porque las personas no son iguales. Hay muy pocos hombres que realmente destaquen en ciertos aspectos, determinados aspectos que son llamativos para las mujeres. Y en cambio, existe un gran número de mujeres que son y bonitas y preparadas y maduras con muchísimas cualidades. Por eso hay que aceptar que no todo el mundo seguirá ese mismo guión y que este modelo de relaciones que hemos vivido hasta el día de hoy ya no puede seguir más adelante porque hay muy pocos hombres que son llamativos y atractivos para las mujeres. Iba a decir de calidad, pero no es la palabra. Hay muy pocos hombres que llaman la atención a las mujeres y hay un enorme abanico de mujeres con las que los hombres están dispuestos a tener algo, a involucrarse, a relacionarse, a acostarse. Entonces, este modelo de casarse pronto, formar una familia y permanecer juntos toda la vida ya no es actual. A día de hoy ya se van haciendo otros caminos. Y tampoco un hijo tiene que nacer necesariamente dentro de una familia formada por un hombre y una mujer. Eso ya no va a ser el futuro. Yo no sé por qué se considera tan necesario que el hombre tenga que estar dentro del lugar. No necesariamente. ¿Por qué una mujer estaría obligada a aguantar a un hombre en su casa? Porque hay figuras masculinas que pueden perfectamente cubrir este rol y esta necesidad. Y si una mujer tiene una buena situación económica y puede permitirse pagar niñeras, profesores y todo lo que es necesario para crear un hijo, ¿por qué tendría además que mantener una relación de pareja si puede ejercer la maternidad por su propia cuenta? Si observan cómo viven muchas familias, verán que las mujeres continúan asumiendo la mayor parte de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, mientras que los hombres participan casi nada, apenas. Y existe la idea de que los hombres colaboran cada vez más en la casa, pero eso simplemente no refleja la realidad. Y lo que quiero decir es que podemos mirar la realidad desde una perspectiva más amplia y que existen distintos modelos de vida. Una mujer puede tener un hijo con un hombre, puede tenerlo sola, puede decidir afrontar la maternidad de otra manera. Y esa idea de que un niño necesita un padre, en realidad lo que un niño necesita sobre todo es contar con modelos sanos de comportamiento masculino. Y si un niño necesita un referente masculino, ese referente también puede encontrarse de otras formas, de otras maneras. Puede ser un mentor, puede ser un profesor, un entrenador o cualquier adulto que represente un buen ejemplo. Existen muchas posibilidades. Lo que quiero decir es que las propias condiciones en las que vivimos hacen que cada vez resulte más difícil mantener un modelo estrictamente monógamo. Y por mucho que tú quieras formar una familia con un hombre, dedicarte a él, ser suya y que él sea tuyo, esto en los tiempos que corren es prácticamente imposible. Lo repito una vez más, que hay muy pocos hombres considerados deseables y muchas mujeres que se sienten atraídas por ellos. Y esos hombres disponen de muchísimas opciones y por eso ellos no están interesados en elegir exclusivamente a una sola mujer. Y quiero que comprendan esa realidad y que dejen de idealizar cómo funcionan las relaciones. Esas son las condiciones en las que vivimos hoy en día. Personalmente, yo pienso que nos gusten o no, lo que tenemos que hacer es aceptarlas y incluso me parece una situación más cercana a la selección natural que la idea de que absolutamente todo el mundo deba emparejarse y tener hijos.
¿Para qué mantener un modelo basado en que todos deben reproducirse independientemente de sus circunstancias? Esa es una pregunta que cada uno puede responder desde su propia perspectiva. Yo personalmente preferiría que 20 mujeres tuvieran hijos del mismo hombre si ese hombre poseyera unas ciertas cualidades genéticas, intelectuales excepcionales, y desde ese punto de vista habría una mayor probabilidad de transmitir esas características a la siguiente generación. Y tampoco considero que crecer sin padre sea necesariamente el peor de los escenarios. Me parece mucho más grave que un niño crezca sin madre que sin padre, por ejemplo. La madre sí que es indispensable. Lo importante es que construyan en su mente una imagen de su propio futuro, una imagen que no dependa de un hombre. Y ahora quiero decirles algo que yo considero fundamental. Miren, muchos hombres tampoco tienen objetivos verdaderamente propios. Eso también es importante comprenderlo. Toda nuestra matriz social está construida sobre determinadas ideas que damos por hechos. Siempre se dice que, por ejemplo, un hombre debe perseguir sus propios objetivos, pero muchas veces esos objetivos ni siquiera le pertenecen realmente al hombre. No están conectados con lo que sienten ni con su propia esencia. Y solo puedes fijarte en metas auténticas cuando estás conectado contigo mismo y con tu sensibilidad. Pero si esa sensibilidad está bloqueada, los objetivos que tú persigues dejan de ser verdaderamente tuyos. Por eso, muchas de las metas que ellos persiguen son objetivos programados, objetivos del Estado, de la Iglesia o de cualquier otro sistema. Es decir, funcionan como una pieza dentro de un mecanismo mayor y terminan persiguiendo los objetivos del propio sistema. La mujer, en cambio, conserva una mayor conexión con su sensibilidad y por eso es tan importante recuperar esta parte de una misma y descubrir qué es lo que realmente tú deseas. A partir de ahí, construyan su propio futuro y no piensen, cuando encuentre un hombre, construiremos juntos nuestro futuro. Cuando un día tenga un hombre, ya entonces tendré mi propio hogar. No, construyan primero su propia visión del futuro y después un hombre podrá formar parte de ella. O no, no importa. Si quieren una casa, trabajen para conseguirla. No esperen a encontrar un hombre que se la proporcione. Si desean una vivienda o un terreno, busquen los recursos necesarios para obtenerlos. Si quieren un coche, vayan a por él. No pongan su vida en pausa esperando que el universo, un hombre o cualquier otra circunstancia les entregue aquello que desean o que valide su valor personal. Existen muchas maneras de conseguir lo que una quiere, aunque sea de personas diferentes, aunque sea con métodos distintos. Lo que intento explicar es que cuando una mujer hace suyos los objetivos de un hombre dentro de un sistema patriarcal, esos objetivos no pertenecen realmente ni a ella ni a él, sino al propio sistema. Y ambos terminan renunciando a una parte de sí mismos para servir a ese sistema. Lo natural es que una mujer descubra cuáles son sus propios deseos, porque solo a partir de ellos ella puede construir su camino. Después el hombre podrá integrarse en esa visión de futuro o no. Y si un hombre no encaja en tu proyecto de vida, en tus metas o en la imagen que tú tienes de tu futuro, entonces sigue construyendo ese futuro sin depender de él. Y si buscas la mayor autonomía posible, procura construir un futuro que dependa principalmente de ti. No dejes de perseguir tus propios objetivos cuando estés en una relación. No permitas que un hombre sustituya la imagen de tu propio futuro por la suya. Aprende a distinguir cuando alguien dice la verdad y cuando no. Es fundamental desarrollar esta capacidad. Cuando aprendes a escucharte a ti misma, también desarrollas una mayor sensibilidad para percibir cuando alguien no está siendo sincero contigo. Y entonces dejas de invertir tu energía en aquello que no es auténtico. No creas algo únicamente porque él lo haya dicho, ni entregues ahí tu energía mental. Mantén siempre claro cuál es tu rumbo, que ese es tu camino, esos son tus objetivos, esos son tus deseos y este es tu futuro. Y el hombre puede integrarse en ese proyecto, adaptarse a él o no hacerlo. Al final, siempre existe una influencia mutua. En toda relación, una persona acaba adaptándose más que la otra.
y también en el plano emocional y en la forma de entender la vida. Y si puedes elegir, procura que sean ellos quienes se adapten a tu proyecto de vida antes que renunciar tú al tuyo, como típicamente suele pasar. Eso era lo que yo quería transmitirles y espero que lo he conseguido con este video. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por acompañarme, gracias por vuestro tiempo, vuestra atención y los leo en los comentarios. Gracias.